Amigos, ¿cómo estamos? Álvaro, Carlos, allá desde Lota, Álvaro desde Nueva Zelanda. Otra transmisión que hemos podido concretar para informarnos sobre el estado del mundo, si es que esto ha avanzado, si es que han llegado más mensajes de personas despiertas, si tenemos información de qué está pasando en el resto del mundo, en el hemisferio norte. No tenemos idea de qué está pasando en Asia, qué está pasando en África. Esa es nuestra labor, en poder entender un poco más qué está pasando en el mundo y qué va a pasar más adelante. Yo les cuento que acá en Puerto Montt tengo una novedad súper importante. Llueve profusamente, como todo este invierno. Me imagino que por sus lados debe pasar lo mismo. Ha sido un invierno inclemente, mucho viento, mucha lluvia con frío. Los temporales no han parado. No sé, no quiero echar ningún análisis metafórico de ello, pero solamente se los informo. Les recuerdo que, bueno, la última vez que nos conectamos pasaron ahí sucesos un poco extraños que finalmente se clarificaron. Pero eso, seguimos intentando comunicarnos con el mundo y ahora que ya sabemos que al menos existen un par de personas dando vuelta en el mundo, como es Gaviota, que está viajando por Europa buscando gente, y este otro personaje que apareció por ahí, latino, que nunca más supimos de él, y estas otras personas que al parecer despertaron por momentos en nuestras respectivas ciudades, nos quiere decir que hay gente despierta, y por lo tanto creo que debemos empezar a plantearnos qué va a pasar en el futuro cuando esto, espero yo, vuelva a la normalidad, cuando la gente despierte y tengamos que reactivar y reiniciar el mundo. ¿Qué va a pasar ahí? Dejo planteado esta temática sobre el futuro y espero escuchar sus opiniones y sus reflexiones. Hola Gustavo, hola Álvaro, espero estén súper bien allá. Yo les cuento que estoy bien acá en casa. Bueno, tú lo mencionas, Gustavo, claramente el escenario es diferente a las primeras comunicaciones que tuvimos nosotros hace un tiempo. Como les contaba también, bajo qué premisa o si hay una conciencia realmente de lo que hemos estado enfrentando. Ustedes comprenderán que es muy compleja la situación solamente para asimilar de manera individual. Es necesario que hagamos este ejercicio colectivo de socializar, ¿verdad? De exponer las diferentes miradas y visiones. Entonces, como tú bien dices, Gustavo, el panorama de lo que se viene, el futuro, debería ser un tema ahora recurrente en nuestras conversaciones, ¿cierto? Y también con aquellas personas que han hecho contacto con nosotros, las que van a hacer contacto. Yo creo muy necesario estar atentos e involucrados con el tema de lo que va a pasar en el futuro. No sé si me escuchan bien. Álvaro, ¿cómo estás por allá? Ok, hola Gustavo, hola Carlos. Con el acontecer de los últimos sucesos y obviamente, así como decía Carlitos, de que y Gustavo, de que no somos las únicas personas que estamos despiertas, ya comprobado con la persona, esta mujer en Francia, Gaviota, ese otro personaje que nombrabas tú de Latinoamérica, y mi encuentro con una persona de las Fuerzas Armadas, una de las personas, de acuerdo a las palabras de esta persona, pensando mucho obviamente en qué es lo que va a ser del futuro, no tan solo de
Nueva Zelanda, de Chile, obviamente, como mi país de origen, sino que qué es lo que va a pasar en el futuro con el mundo. Y lo que me ha dado vuelta mucho en la cabeza también de los comentarios de esta persona es que por el momento todas las cosas que requieren un mínimo de atención o de control están siendo gestionadas por una inteligencia que no es humana, no tiene control humano. Hablando obviamente de la inteligencia artificial y esta computadora poderosa controlando las tecnologías y chequeando que todo funcione de una manera debida en Nueva Zelanda. Así como decía Gustavo con el tema del futuro, a mí me sigue dando vuelta eso de que ya en estos momentos, y a pesar de la crisis en la que estamos envueltos y viviendo de forma global, ya existan estos sistemas que puedan controlar muchas de las esferas que la raza humana necesita para su subsistencia. El panorama, bueno, en Nueva Zelanda es así como te digo. Tampoco he tenido mayor comunicación después de la única interacción que he tenido con otra persona en la ciudad y en el país. No he tenido mayores otras comunicaciones. Y bueno, sí, lo que le podría contar es que, haciendo referencia a lo que tú decías del tema del clima, si el invierno, como estamos en el mismo hemisferio, ha sido particularmente duro. Nieve, mucho frío, y ha sido un poco difícil de sobrellevar, en el sentido de poder interactuar con otras personas y tratar de salir a buscar si es que hay otras personas despiertas en la ciudad o en las ciudades aledañas. Amigos, Álvaro y Carlos, les cuento una pequeña anécdota. Yo el día de ayer, o en realidad hace un par de horas, como siempre dejé mi estación encendida, mis radios encendidas, alguna televisión también para que captara, siempre las tengo prendidas para que capten cualquier movimiento en el mundo. Y decidí tomar mi vehículo personal, mi moto, y me fui a la costanera de Puerto Montt. Avancé un poco hacia el sur, hacia la carretera austral, y llevé mi caña de pescar. Y fui a tratar de buscar algún pez para cocinarlo. Tenía muchísimas ganas de prepararme un ceviche, y como obviamente... Espero que no haya estado en veda. Da lo mismo, porque las vedas hoy en día, con todo el mundo despierto, no, de hecho no hay pescado, no, los pescadores no están saliendo a pescar, así que tenía muchas ganas de comerme un ceviche. Así que fui a esos lados de la carretera austral y a pescar. Y mientras estaba en esa espera que caracteriza este ejercicio, vi y aprecié cosas muy extrañas en la naturaleza, que me gustaría que después comentáramos. No sé, algo me dijeron delante de ustedes que había pasado algo parecido. Vi cosas muy extrañas en el mar con las toninas. Las toninas son estos delfines australes
vi una manada, no sé cómo se llama, se me olvida cómo se llama en los peces, pero vi una gran cantidad de toninas con una actitud bastante especial. Y también logré ver algo parecido con aves en el cielo. Se los dejo ahí planteados, pero no sé si ustedes están viendo cosas parecidas en sus respectivos lugares. Después de todo esto, obviamente me regresé a mi casa con mi pescado y me realicé este rico ceviche. Que mientras lo hacía me pasó esto que conversábamos recién al inicio. Me pasó esto de que me puse a pensar mientras cocinaba sobre el futuro, sobre que me puse a pensar en que esto en algún momento iba a pasar, en que en algún momento la gente iba a despertar y que íbamos a tener en nuestras manos el mundo nuevo, entre comillas. No sabemos si la gente va a despertar con memoria o no sabemos qué va a pasar, pero me imagino que la gente va a despertar. Y me gustaría entender cómo va a ser ese futuro. Cómo va a ser ese futuro que ya de alguna u otra manera antes de la pandemia lo estábamos viviendo. Estamos viviendo un proceso de cambio importante con respecto a las tecnologías y a otras temáticas. Yo no sé cuál es su opinión con respecto a este gran tema del futuro, amigos. Bueno, Álvaro, no sé si quieres... Sí, como quieras, Carlito. Yo tengo algunas preguntas para plantear al final de la idea que tengo para desarrollar y obviamente ojalá puedas contestar algunas de ellas de acuerdo obviamente a tus puntos de vista. A mí me mata esto, me complica mucho, por eso me he dedicado mucho a investigar acerca del tema, porque yo lo que quiero desarrollar aquí es solamente desde mi perspectiva como un ciudadano que interactúa obviamente en una rutina diariamente con otras personas obviamente, y lo que quiero plantear es algo concerniente con la disrupción tecnológica. ¿Por qué disrupción tecnológica la llamo o llegué a esta idea después de hacer una investigación más o menos acabada, en donde he como invertido suficiente tiempo como para crearme una opinión y cómo esto va a afectar a mi realidad? Y lo llamo disrupción, o lo llaman disrupción algunos pensantes de esto de cómo se va el mundo, porque la tecnología ha cambiado las reglas del juego, en cómo nosotros hemos interactuado entre seres humanos. Y esta disrupción tecnológica yo quiero enfocarme en dos cosas, en dos pilares fundamentales que para mí son primordiales para lo que creo que va a pasar en el futuro y lo que más nos va a afectar a nosotros como seres humanos. Y una es la AI o inteligencia artificial, y lo otro es la biotecnología o biotech. Me quiero enfocar un poco en lo que es esto, la inteligencia artificial, pero tengo como una máxima, que es una pregunta. Y la pregunta para ustedes o para la gente que nos esté escuchando es concerniente al ser o no ser, pero en este caso es ser o no ser hackeado. Con este tema, obviamente el ser o no ser hackeado, yo pongo el foco en dos cosas. O sea, el foco para mí obviamente son las dinámicas sociales en el mundo, y estos dos focos, estas dinámicas sociales para mí se dividen en dos grietas, por así decirlo, y una es las relaciones y las interacciones obviamente que tenemos en estas plataformas o en ámbitos de la tecnología entre personas, y esto mismo llevado a las relaciones que tienen naciones para con otras naciones y para con los individuos que pertenecen a esas naciones.
Yo lo que obviamente quiero decir, retomando el tema del ser o no ser esto hackeado, es que la inteligencia artificial en este momento de la historia, o los algoritmos en este caso particular, saben más información de lo que tú sabes de ti mismo y de otras personas. Yo creo que en este momento de la historia, después de toda la información que he recopilado, puedo aseverar o decir a ciencia cierta, porque he llevado esto obviamente a ejercicios prácticos de la vida diaria. Corporaciones como Facebook, Amazon, no sé, por nombrar alguna, WhatsApp, Twitter o cualquier otras corporaciones que se dedican a la recopilación de información o de data, saben muchas cosas de nosotros que para nuestros cerebros es muy imposible procesar toda esa información. Entonces, en este momento de la historia hay suficiente información recopilada por estas plataformas y suficiente capacidad de computadores que pueden procesar toda esta información. Yo hago un poco la analogía de esto de cómo era en el pasado. Habían obviamente organizaciones que se dedicaban a la colección de esta información, pero no había cómo procesar toda esta información. Se sabían singularidades o cosas, pequeños detalles de todas las personas. Pero ahora nosotros voluntariamente, por intercambio de mínimos servicios, entregamos información muy valiosa. Y una de las informaciones más valiosas que entregamos de esto de nosotros a estas plataformas es información biológica, emociones, pulsos cardíacos, respiración, medidas de nuestros cuerpos, todo ese tipo de cosas. Y obviamente ahora todas estas plataformas pueden procesar esto. Y de manera de que lo procesan, obviamente nos manipulan, nos influencian, y ¿por medio de qué cosas? O sea, esto es como que si nosotros fuéramos un piano. Nos presionan las teclas, y esas teclas son emociones. Cada vez que a nosotros nos tocan una tecla, es tocándonos nuestras sensibilidades y nuestras emociones para generar alguna reacción. Por eso yo hablo del hackeo, o mucha gente habla del hackeo, y yo soy un férreo como no defensor, pero lo creo que nos están hackeando. Entonces el tema es planteárselo, el ser o no ser esto hackeado. Cuando presionan estas teclas, hay una cosa en inglés que se llama hijacking emotions, que es cuando secuestran obviamente nuestras emociones en pos de generar cambios. Lo que yo también quiero como separar ahí, obviamente, estos son las corporaciones y entidades que obviamente quieren manipularnos a nosotros con ciertas cosas que quieren lograr. Pero el otro tema es también el uso de esa información y de plataformas y de computadores por naciones. Tienes el ejemplo de esto del sistema de vigilancia absoluta de China, que vigila a todo el ciudadano que existe en China y recopila toda esta información y toma decisiones en base a estos algoritmos o a esta inteligencia artificial para decidir obviamente el futuro de otras personas. Imagínense que ya en Silicon Valley se habla de que los codificadores o la gente, los analistas que hacen todos estos algoritmos y manejan todas estas inteligencias artificiales modelan la realidad. O sea, están modelando nuestras realidades. Y eso a mí me alarma, me asusta demasiado qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo lo veo como que es el hackeo de los sapiens, o sea, nosotros, personas que desarrollamos una capacidad cognitiva de pensar, de una inteligencia, de tener free will, como se dice, que es como de tener decisión propia. Yo creo que ya no existe. Ya hemos pasado un límite en donde hemos entregado tal cantidad de información a estas plataformas o a estos gobiernos que nos pueden controlar de cualquier forma.
También haciendo obviamente referencia a tema de gobierno, no puedo decir que todo es negativo. Hay cosas muy buenas, obviamente esta disrupción tecnológica ha traído muchos beneficios, pero el tema es que no son muchos los casos positivos. O sea, existe el caso, no sé, en el mismo tema de la pandemia que estamos viviendo, esta crisis. Taiwán es uno de ellos que ha usado toda esta tecnología para el traqueo de, no sé, de muchas cosas, y para la colección de información para el control de este virus. Pero yo quiero hacer una analogía para que, o dar un ejemplo para que puedan entender lo que quiero decir con este tema del hackeo de los sapiens. Es que muchas personas, y no sé si ustedes lo han visto, muchas personas o niños que todavía no tienen la capacidad de discernir entre cosas que son beneficiosas o malignas para ellos, tienen mentores que vienen de inteligencias artificiales. No quiero decir que haya un mentor de inteligencia artificial o un AI mentor. A lo que me refiero es que YouTube o Facebook o no sé, estas plataformas pueden ser en cierta forma, pueden estar como influenciando, o no sé si existe la palabra mentoreando, como mentoring, a estos teenagers, ¿cachai? A estos adolescentes, que están tomando consejos de estos algoritmos o de estas inteligencias artificiales, pero eso antes venía de nuestros padres, venía de nuestra madre, que sabía muchas cosas de nosotros que nosotros no discerníamos o no teníamos en consideración, pero la gran diferencia es que nuestra madre, nuestro padre siempre tenía en mente nuestro beneficio. Esa era la premisa, o sea, beneficiarnos en todo caso. Pero estas plataformas, yo no sé si quieran lo mejor para nosotros. Entonces yo veo como que, y también ese otro como concepto que descubrí por ahí y me hace mucha risa, porque, o sea, es muy divertido, pero a la vez me asusta demasiado, que estas plataformas o estas inteligencias artificiales detrás de estas corporaciones o naciones nos ven como vacas de información, y en inglés es data cows, que es como que nos lechean, ¿cómo se dice eso? Sí, nos lechean, nos exprimen información, porque ahora la información es capital, es ahí donde está el poder. Entonces yo mi pregunta, que la quiero dejar ahí como más o menos planteada, es... ¿alguien nos ha preguntado cómo estas plataformas o esta inteligencia artificial, estos algoritmos deberían operar en nuestra realidad? ¿Se está legislando al respecto? Y no sé, yo quiero hablar del mundo, de Chile, de cualquier... ¿hay conciencia de lo que entregamos, de la información y cuán valiosa es, a cambio de lo mínimo? O sea, no recibimos nada a cambio por la información que entregamos. Y lo otro es que la última pregunta es que los codificadores y analistas, no sé, en Silicon Valley, así como Carlitos, no sé, en algunas otras comunicaciones anteriores que no han salido al público, tú hablabas de Bill Gates. O sea, la gente que está a cargo, que Bill Gates está a cargo, son analistas, son codificadores que definen nuestras realidades. Están definiendo nuestras realidades y ponen en marcha muchas de las cosas que definen muchas de las interacciones de los humanos en este mundo.
Álvaro, nos planteas verdaderas bombas, ¿no? Con tus interrogantes, con tus Creo que preguntas. deberíamos ir a Carlos, deberíamos ir a comer algo, dormir y volver a responderle a Álvaro. Claro, Las bombas sí. que nos estaban acá. Tomarnos un respiro para... Pero bueno, cómete el cevichito. Claro, yo tomé El ceviche nota. me lo comí hace rato. Oye, bueno, hablando en serio, sí, yo quisiera decir que ya es momento de que entre los tres hagamos la elección de quién va a ser el presidente, quién el tesorero y quién el secretario. Porque el mundo no puede seguir, digamos, sin dirección. Bueno, ahora sí. Sin esa información. Sin esa información, hablando un poco en serio y tomando este guante, como decía hace un rato. Bueno, hay un cambio en la naturaleza. Gustavo, tú hacías mención de lo que estabas visualizando en el mar, ¿cierto? Con los peces. Yo les cuento que acá en Lota, durante las noches hay un canto diferente de las aves. La verdad es que yo crecí, como ustedes saben, en medio de una cultura campestre, entonces tengo mucha afinidad con la naturaleza y nunca en mi vida había escuchado ese tipo de cantos. Y no es solo un ave, sino son muchas, muy cerca de mi casa y se activan en la noche. No sé qué será, la verdad. No sé qué tipo de aves serán, si han migrado, si son de por acá, pero como les digo, es algo nuevo para mí. Y siento que es un botón de muestra de lo que está pasando en esta época, en donde de cierta manera nuestro planeta y nosotros en conjunto con él estamos en una pausa, en un tiempo de detenernos en el camino, ¿cierto? Y como bien escuchamos recién a Álvaro, en la pausa no solo hay quietud, sino también hay revisión, hay interrogantes que afloran, y hay un pequeño momento para, de cierta manera, asumir o tomar conciencia respecto de cuáles son los desafíos que estamos enfrentando. Yo, Álvaro, bueno, estuve muy atento a lo que tú mencionabas y tomé nota acá en relación a lo que decías de nuestros padres. Al tiro mi memoria se activaba en relación a lo que tú comentas, esa necesidad que tiene el ser humano de establecer referentes en nuestra época. Y digo nuestra época porque nosotros somos una generación privilegiada que conoció el mundo antiguo, cómo era el mundo sin tecnología, y cómo nosotros estamos siendo transformados de una manera avasalladora respecto de esta cantidad de data e información, en donde nosotros somos, como bien dices tú, Álvaro, los principales actores. En una época anterior era muy sencillo definir y establecer quiénes eran los referentes de nuestra generación, en nuestra familia, porque no había muchísimo para escoger. Eran nuestros padres, eran nuestros tíos, era la gente cercana a nosotros que, ya sea para bien o para mal, generaban una gran huella en nosotros, ¿cierto? Incluso, no sé si ustedes escucharon, pero hablar en sus padres, en sus tíos, que en una época el compartirse las revistas era una de las grandes actividades del fin de semana. O sea, luego de tus quehaceres, llevar las revistas que ya por supuesto habías leído en la noche anterior y compartirla con tus amigos para tener algo diferente, era el momento, era el tráfico de información de la época. Estamos hablando de revistas, de cómics. Ya no sé si ustedes también recuerdan, pero yo tengo bellos recuerdos de mi papá, mis tíos. Son una generación muy culta, que tiene una bella letra, ¿cierto? Porque son ávidos lectores. Su momento
y el acceso a la información que ellos tenían era a través de la literatura. No había otra cosa que hacer. Y el encuentro, la conversación, la discusión, eran sus momentos de recibir, ¿cierto?, de llenarse. Sin embargo, no estaban expuestos a lo que nosotros hoy día estamos expuestos, que tiene que ver con esa información que, como tú bien dices, Álvaro, nadie nos ha preguntado. Y por supuesto que hay un vacío legal, hay un vacío en términos sociales enorme. Yo creo que la respuesta a tu pregunta, Álvaro, es totalmente clara hoy día. O sea, y en relación a la libertad que supuestamente nosotros gozamos, ¿cierto?, en estos términos, no hay una manera hoy día de escoger si tu información es o no hackeada o está no disponible. Ustedes saben, no sé si recuerdan, cuando uno entraba a sus páginas personales, ya había información estadística para ustedes, ¿cierto? ¿Cuántas personas visitaron tu página? ¿Qué persona revisó tu mensaje? Si se activaron las flechitas, ¿no?, azules. Entonces, ya hay información disponible para el común. Imaginen ustedes la información disponible que tienen las personas que, de cierta manera, como Álvaro nos exponía recién, manejan empresas, manejan data que nuestro cerebro no puede procesar. De cierta forma, el estar expuesto a esta manipulación, yo lo llamo, si le pongo apellido a este movimiento, en donde, bueno, antes de que nosotros estuviéramos en esta pausa, estuve leyendo hartas cosas. Uno de esos artículos fue, esto es un paréntesis, una entrevista que se le hizo a los creadores de los dispositivos tecnológicos más influyentes de nuestra época. Y solamente les quiero mencionar que el creador del botón me gusta, no sé cuántos de ustedes han pensado en qué momento se inventa en la pestaña o el botón me gusta para pulsar, para que tu publicación, tu comentario, tu foto reciba esa de vuelta, ¿no? El creador decía algo así como, si yo tuviera conciencia, hubiese tenido conciencia en esa época de lo que estaba creando, no lo hubiese hecho. Porque hoy día, a varios años de mi creación, que por supuesto se justificaba respecto de que habían propósitos sublimes y mayores de poner en contacto a las personas y etcétera, etcétera, él decía algo así como, lo que yo creé fue un símil a una máquina tragamonedas. El placer que genera una máquina tragamonedas, esa vinculación ya que toma atisbos viciosos, es lo mismo que genera mi creación, ese botón me gusta, esa sensación de satisfacción por algo. Yo solo un par de ideas nomás compartir con ustedes. Creo que el cuidado que nosotros enfrentamos, el desafío que nosotros tenemos, y es por eso que es muy necesario establecer de nuevo y vincularnos con referentes que nos ayuden, tiene que ver con, si bien hoy hay muchísima información disponible y nosotros somos un número y somos ya sea un 0 o un 1, es necesario que nuestros referentes nos ayuden, ¿cierto?, a establecer no límites, sino más bien criterios que nos permitan discriminar entre qué es información basura y qué de verdad es valioso, ¿cierto? Es muy fácil, ustedes saben, hace un tiempo atrás, hoy día nosotros nos estamos comunicando a través de medios totalmente arcaicos, ¿no? Pero era muy sencillo acceder a tu teléfono, a tu computador y navegar por información basura. Entonces, ¿en qué momento
nosotros nos detenemos para recibir verdaderamente información preciada, información que nos ayude a vivir mejor, ¿cierto? Como tú bien decías, Álvaro, los jóvenes en este momento no solo están expuestos al consejo de su padre, al consejo de su tío, como históricamente todas nuestras sociedades, todas nuestras culturas lo han vivido. Hoy ellos, en un par de clics, en un par de visitas a canales de YouTube, son influenciados, son motivados y tristemente manipulados también, ¿cierto? Por el criterio o descriterio de algunos y muchos. Yo, en el fondo, con esto hago un cierre acá porque me estoy alargando mucho, ocupando mucha cinta preciada de ustedes. El descriterio y este momento en donde estamos siendo manipulados por el signo peso. Lamentablemente hoy yo siento, Álvaro, que todo lo que tú comentas y todo lo que está disponible tiene un solo fin y un solo propósito, que es movilizar los recursos. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron conversaciones como esta, pero con mis amigos, cada vez que hablábamos de algún tema y accedíamos a nuestro teléfono móvil, increíblemente ese teléfono te mostraba lo que estabas hablando. Si estabas hablando de que, oye, me hace falta cambiar una cama, yo prendía mi teléfono y me aparecía una publicidad de cama. Entonces, hoy el fin, hoy el propósito de toda esta información está, a mi juicio, muy claro y tiene que ver con cómo se movilizan los recursos, cómo se movilizan en este momento esa información para el beneficio de unos pocos. Ojo con eso, como siempre. Perdón, amigos, que me haya alargado demasiado. Oye, amigos, no sé si fue la mejor temática, escoger esta temática, producto de varias cosas, producto de que la depresión que se me viene en estos momentos, producto de estar solo en el mundo y hablando de este tema, yo creo, enorme. Yo no sé cómo dar una opinión con respecto a este tema. Las bombas que ustedes han tirado sobre mi cabeza son gigantes. Me gustaría primero sí mencionar lo paradójico que estemos hablando de este futuro, de esta inteligencia artificial, de esta revolución tecnológica que está ya, que probablemente ya pasamos de un periodo a otro sin darnos cuenta, pero a la vez estamos hablando, como dice Carlos, estamos hablando por medios muy precarios, por radio AM, con radios antiguas, con teléfonos antiguos y con gente dormida, con la gran parte del mundo dormida. Es muy paradójico eso. Y tomando un poco lo que decía Álvaro, primero intentando responder lo que preguntaba, la inquietud que planteaba Álvaro con respecto a esta revolución tecnológica, de si se legisla o no, si nos preguntaron o no, sobre toda esta nube gigante de información y de datos que empezó a recorrer el mundo y que hoy, como leí por ahí en alguna vez, y que hoy estos datos son el oro de la hora, ni siquiera no ya del futuro, sino que hoy, hasta hace poco tiempo atrás, cuando estaba todo el mundo despierto, ya la información es el oro del mundo. Y por supuesto que es un tema importantísimo que creo yo que sobre todo en Latinoamérica y específicamente en Chile es una temática que no se ha hablado, que no se ha legislado, y que es tan importante entender todo lo que ustedes han explicado claramente, o al menos dentro de nuestras posibilidades. Es tan importante entender esto para el futuro, y creo que
estamos cayendo en los mismos errores de siempre, como latinos y como chilenos, que estamos dejándolo pasar, se nos está pasando por el lado esta revolución, y no estamos reconociendo lo importante que es, no estamos dando la importancia que es a los datos, y eso hay que revertirlo, obviamente. Una vez que el mundo despierte, hay que revertir esto, porque yo creo que estamos frente a la posibilidad, a ver, yo no sé cómo enfrentar esta conversación, pero yo creo que estamos frente, a pesar de que estamos viendo un cambio histórico, de periodo histórico, y frente a todo lo negativo que puedan decir ustedes, me parece que igual quiero tomarlo desde un punto de vista un poco más esperanzador. Me parece que si bien es cierto, este cambio es un cambio drástico, así como lo fue la revolución industrial en su momento, que yo creo que es algo muy parecido, estamos viviendo un momento único en la humanidad. Todos los otros cambios que hubieron en la humanidad se fueron cuando no había escritura, cuando la tecnología era muy precaria, cuando los medios de comunicación eran prácticamente inexistentes, cuando casi la totalidad de la gente que vivía en esos momentos, en esos cambios de periodo, no tenía prácticamente ninguna educación ni forma de enterarse de nada. Y hoy sí está pasando eso. Hoy tenemos la oportunidad de que esta nueva revolución nos toque a todos de verdad, que sea de verdad, con un propósito, no sé, altruista, no sé cómo llamarlo, un buen propósito. Yo creo que está ahí esa palpable, esta nueva revolución. Y para eso, cuando nos despertemos, cuando la gente despierte, tenemos que, por ejemplo, Chile tiene que convertirse en un país, tiene que dejar de ser el país de los vacíos legales, como hablaba Carlos. Chile se ha caracterizado por ser el país, yo lo llamo de los vacíos legales, donde todo no está legislado, donde vamos 20, 30 años más atrás en todo. Y obviamente que nosotros estábamos viviendo un periodo de transformación profundo que se vio pausado por esta pandemia, que yo creo que debemos retomar de manera consciente para transformar toda esta revolución, este proceso tecnológico en algo positivo. Quiero seguir siendo un poco esperanzador. ¿En qué sentido? En todas estas inquietudes que plantea Álvaro y Carlos, toda esta cuestión que tiene que ver con la información, con lo que estamos perdiendo de enseñarle a nuestros hijos, y todo esto, me parece que a lo mejor esa solución podría estar, y voy a ocupar tus palabras, Álvaro, vuelvo al origen, creo yo. Así lo estoy intentando ver yo. Hay que volver al origen, me da la impresión. El ser humano, a pesar de que no hemos hecho muy bien las cosas en estos milenios, yo siento que yo veo la parte positiva del ser humano en todo lo que hemos avanzado, cómo hemos avanzado en la tecnología, en la salud, y son pasos enormes, y todas estas cuestiones, todas estas problemáticas, cambios de periodo, de crisis, se resolvieron, creo yo, desde la misma parte, desde el mismo lugar, que es súper precario, comillas. Así como ahora nos estamos comunicando por un medio súper precario, la solución yo creo que a lo mejor va por ahí, y creo yo que la solución al menos debería estar ahí mismo donde ha estado siempre, en la filosofía. El hombre debe preocuparse y preguntarse profundamente sobre estas problemáticas que ustedes han planteado, para que esta oportunidad única que estamos teniendo como humanidad la sepamos aprovechar como nunca antes, y tomemos los grandes beneficios que nos hagan saltar como especie hacia una verdadera construcción de sociedad, una especie sustentable en todo el sentido de la palabra. Esa es la visión esa es la reflexión que me hace dar
a partir de lo que ustedes plantean, que todavía me mueve aquí la cabeza todo lo que me comentó Álvaro y Carlos. Pero a mí me es difícil comentar eso sin extenderme durante unas 6 o 7 horas. Entonces me atrevo a hacer esta reflexión con respecto a lo que ustedes plantean sobre la tecnología, los cambios y el futuro. Amigos, aún aturdido, aún removiéndome, una palabra que usa constantemente Carlos, aún en la cabeza se me remueven las ideas, los pensamientos después de este análisis de algo tan actual, tan de ahora, que estamos viviendo. Exacto, esa es la palabra. Y para ir terminando estas reflexiones, voy a usar un concepto entre comillas filosófico, que creo yo que refleja harto los momentos que vivimos. Después de esta conversación que hemos tenido, de estas reflexiones, yo creo que está en nuestro poder y en el poder de las personas que ojalá en algún momento, cuando despierten, y los que están despiertos nos escuchen y reflexionen, va a estar en su poder el elegir, el ver el vaso medio lleno o medio vacío, que es como la pseudo filosofía, pero fíjate que a mí no me parece tan malo, tan negativo, tan pobre. Me gusta esa ejemplo, esa manera de ver las cosas. Ahí lo dejo, el vaso medio lleno o medio vacío, con todo esto del futuro, de la inteligencia artificial, de los datos. No sé qué opinan por sus lados. Bueno, yo también comienzo a despedirme, chiquillos, amigos. Quiero solo tomar un poco las palabras últimas de Gustavo anteriores que nos invitaban a ser más positivos, ¿cierto? A ser esperanzadores. Te agradezco eso, Gustavo, porque ciertamente el tema que hoy día en el fondo se trajo a colación es muy potente, es muy invasivo, y como siempre el ser realista es sinónimo a veces de ser negativo, o ser en el fondo muy consciente de las cosas a veces nos lleva a deprimirnos más que a alegrarnos. Solo, bueno, como ustedes saben, yo tengo siempre en mi cuaderno de notas, que hay notas antiguas, les quiero compartir una pequeña reflexión que yo anoté de un seminario de un doctor en educación artística que se llama Pablo Pinó, es argentino, y él hacía una exposición maravillosa respecto de la educación y el arte, cómo se involucra en este proceso, y hacía una revisión de lo que ocurre en la actualidad, justamente con las indicaciones de la OCDE y etcétera, que nos invitan a que los jóvenes estén constantemente autorregulándose, que estén siendo proactivos, y muchos términos, decía él, asociados a la productividad, a la gestión, asociados al negocio. Sin embargo, él nos invitaba a que hay que repensar el arte, porque es algo que nos ayuda a expresarnos, no solo a autorregularnos. Es necesario que nos compartía que seamos conscientes, ¿cierto?, de los desafíos que tenemos, laborales y etcétera, pero no olvidemos que nuestra naturaleza es libre, nuestra naturaleza involucra lo bueno y también involucra lo malo, eso que a veces queremos tapar con un dedo. Solo eso, y por último, decirles que, como saben, mi grabadora es pequeña,
encontré unas baterías por ahí escondidas, así es que voy a salir contra viento y marea y voy a enviarles algunos registros que pueda encontrar en mi hermosa ciudad, Lota. Fuerte abrazo, amigos. Bueno, sí, yo también me comienzo a despedir. Si hay gente escuchándonos, por favor, comuníquense de vuelta. Estamos buscando gente que pueda contribuir a estos debates, a estas conversaciones. Yo quiero referirme al vaso medio lleno de Gustavo. Como él la llama pseudo-filosofía. Yo soy el pesimista del grupo, lamentablemente. Debe ser que mi sensibilidad viene porque parte obviamente de las personas que están durmiendo pertenecen a mi grupo familiar, y tengo obviamente dos pequeños que van a vivir en este futuro próximo, ya sea de 10, 20, 30 años, 50 años, y nadie sabe lo que va a suceder. Yo creo que es válido que nosotros discutamos esto. No somos grandes filósofos, tampoco filósofos de profesión, pero yo creo que falta la reflexión filosófica acerca de las decisiones que se están tomando y que están afectando todas las esferas en las cuales nosotros interactuamos. Hay una cosa que propongo y que he escuchado por ahí antes de la pandemia, de un pensador muy interesante, y es que no tan solo para las personas que están tomando estas decisiones en Silicon Valley o las personas que manejan instituciones, que lideran países, o nosotros mismos cuando tomamos decisiones, y que es el test del sufrimiento o del dolor, que es lo único que puede hacerte ver cuál es distinguir dentro de la realidad o la ficción. Yo creo que ese chequeo es el que tenemos que hacer, así como dice Carlitos del tema de la autorregulación de uno mismo. Yo creo que es válido para cada persona en este mundo chequearse o hacer este test del dolor. Entonces, cuando uno toma una decisión que es definitiva y que va a impactar a más gente, yo creo que uno debería hacer el análisis de cómo está afectando esa decisión y si es que está creando sufrimiento o aliviando sufrimiento. El problema es que la mayoría de las instituciones o organizaciones que rigen el mundo están lideradas por gente que está lejana al dolor. Vive en zonas de confort, vive en burbujas, en sus singularidades, no ve la pluralidad, no ve lo que pasa en las realidades distintas de esto, de cómo se llama, de la gente, de las distintas naciones o de distintas latitudes del mundo, y toma decisiones basadas en sus singularidades, no en la pluralidad o diversidad de este mundo. Yo creo que las decisiones deben estar en torno a las personas que están cercanas a esas sensibilidades, que están cercanas al dolor, que conocen del sufrimiento, que obviamente tienen ese chequeo del tema de la realidad, y debería ser así. Yo creo que por eso es válido que nosotros discutamos estas temáticas y hacer esta reflexión filosófica acerca de estos temas. Ok, ya nos estaremos viendo muy pronto en otra transmisión para seguir informándonos de qué pasa en cada una de nuestras realidades. Y yo, como siempre, les comento que ahora aquí está anocheciendo. No les mentí, me queda un poco de pescado, cojinoa, el mejor pescado para el ceviche. Me voy a hacer el poco de ceviche que me quedaba ahí de aperitivo, mi pistón, ese pisco con tónica, botas de jugo de limón y tónica para aperitivo. No sé si ustedes van a hacer algo. Nos vemos en la próxima. Abrazos. Me hiciste acordar al distinguido amigo Jugo de Naranja, Gustavo Paz. Saludos para Jugo de Naranja. Saludos. Nos vemos. Saludos a todos. Chao, abrazos.